¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hoy nos toca ver el sistema urinario. Y bien, primero vamos a ir viendo las estructuras de las más grandes a las más pequeñas, es decir, de macroscópica a microscópica. Y pues tenemos que el sistema urinario está compuesto por el riñón, los ureteros, la vejiga y la uretra, ¿sale? Que la orina es un ultrafiltrado de la sangre y bueno, el riñón tiene muchísimas funciones más, como balancear el pH en el organismo, también se encarga de sintetizar factores como la eritropoyetina, que son muy importantes para la formación de las células de las células sanguíneas y también de regular la presión arterial, ¿sale? Por diferentes sistemas. Y bueno, ya como tal, cada parte del riñón tenemos que, pues va a tener su cubierta del riñón, tiene unas porciones que se llaman médulas, también tiene la parte más externa que es la corteza, y a su vez dentro de la médula está la pelvis renal, que va a irse después de que pasa el ultrafiltrado por medio de la pelvis, van a salir hacia los cálices van a formar, no, perdón, van a primero a formar los cálices, luego hacia la pelvis, y de ahí se van a ir hacia los ureteros, ¿sale? Y bueno, entonces ya la parte más pequeñita y que es la estructura funcional del riñón, pues esta estructura que vemos aquí, que si la voy a enseñar con este puntero, ¿sale? Esta es la nefrona. La nefrona a su vez tiene diferentes partes y bueno, empecemos con el glomérulo, que es esta bolita que se ve aquí, que está cubierta por la cápsula de Bowman, y después de ahí que llega el ultrafiltrado por medio de los vasos sanguíneos, que es por ejemplo las arteriolas, se van hacia el túbulo proximal, que es este enredado que está aquí, del túbulo proximal se va a esta estructura en forma de horquilla que se llama asa de Henle, y después va hacia otro túbulo que se llama túbulo distal, que básicamente proximal y distal, proximal es que está cerca del glomérulo y distal es que está lejos del glomérulo, ¿sale? Después de atravesar el túbulo distal se va hacia el conducto colector cortical, o sea, en la corteza, y ya de ahí ya todos el conjunto de los conductos colectores va a formar los cálices, ¿sale? Van a salir hacia los cálices. Y bueno, entonces vamos a ir viendo, bueno, este es el apunte que les hice para la clase de hoy, que vamos a dividir pues en cuadritos, se los pongo aquí para que si lo quieren copiar, vean el orden que tiene, ¿sale? Ok, entonces vamos a empezar diciendo que el sistema urogenital deriva de la parte del mesodermo que se divide y que se denomina mesodermo intermedio, es decir, recordemos que está el eurentrelaminar, está el ectodermo, va a estar el ectodermo, que es la capa más superficial. Ajá. Luego va a estar, bueno, el endodermo es la parte inferior. Y en medio vamos a tener el mesodermo. Ajá. Recordar que el mesodermo en algún momento se empieza a dividir y bueno, queda el mesodermo axial, el mesodermo paraxial, va a quedar el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que ya vimos que se va a dividir en somático y esplácnico, ¿sale? Y bueno, entonces el mesodermo intermedio va a ser esta estructura que queda entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, ¿sale? De ahí es de donde va a derivar el mesodermo que va a formar al sistema urogenital. Entonces vamos a tener varias consideraciones aquí, ¿sale? La primera es que hay una gran conexión entre el desarrollo urinario y el desarrollo genital, porque vamos a ver que las diferentes estructuras que se van a formar para el sistema urinario después van a pasar a formar parte del sistema genital. Y que vamos a tener un proceso que se denomina recapitulación durante el desarrollo, porque pues se van a ir formando como diferentes estructuras primitivas que después se van a ir interconectando, ¿sale? Que la diferenciación y el mantenimiento del sistema urogenital se va a deber a una interacción
del epitelio mesénquima, es decir, del ectodermo junto con el mesénquima, y que ya primero, bueno, ya cuando hablemos más sobre aparato genital, vamos a ver que todos los embriones tienen un estado indiferenciado, es decir, como un estado asexual, hasta que ya en cierta etapa del desarrollo ya se le da un sexo definitivo, ¿sale? Ok. Y bueno, vamos a ver que... vamos a ver que el sistema urinario se empieza a formar mucho antes que el sistema reproductor. Y que además, con esta cuestión de la recapitulización, vamos a tener estructuras que van a ser estructuras primitivas y luego las definitivas. Ajá. Una estructura primitiva va a ser el pronefros, va a ser la primera estructura primitiva del sistema urinario, y básicamente son cordones epiteliales que están distribuidos de manera segmentaria, ¿sale? Esto empieza el día 22 de la gestación, es decir, alrededor de inicios de la cuarta semana, y básicamente se denominan nefrótomos, que están conectados desde diferentes tubitos en diferentes segmentos que están conectados por los conductos que se llaman conductos néfricos primarios o pronéfricos, ¿sale? Entonces tenemos aquí el embrión de 4 semanas, y tenemos aquí que se empiezan a formar estos tubos, ¿sale? Entonces, como les decía, estos tubos pequeñitos que derivan de este grandote son los nefrótomos, y el que conecta esos tubitos se llama conducto néfrico primario o conducto néfrico o conducto pronéfrico, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a ver que también en su momento estos conductos néfricos primarios se van a conectar a la cloaca, y quedamos que la cloaca es esa como porción membranosa del embrión en la que no hay mesodermo, solo hay ectodermo y endodermo, y que va a hacer la salida del sistema digestivo, ¿sale? El futuro ano. Y bueno, después vamos a ver que el mesodermo intermedio va a promover o sea, como que estimula al a este conducto néfrico primario, y ese conducto néfrico primario va a dar lugar a a los túbulos mesonéfricos. El mesonefros va a ser la segunda estructura que va a empezar a dar lugar a ciertas estructuras definitivas, porque al final vamos a ver que el pronefros se va como a deshacer, a involucionarse, y pues ya, no solo es una estructura temporal. Para que se dé esta inducción, primero es muy importante tener ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A, y a su vez vamos a ver que se tienen que expresar unas moléculas que se llaman OX4 a OX11, que van a delimitar las porciones cefálicas, es decir, cuando se expresen OX4 a OX11, van a delimitar que el pronefros solo se exprese de aquí hacia abajo y hasta la cloaca, ¿sale? Va a limitar los límites craneocaudales del pronefros. Entonces, en respuesta a las moléculas OX, se van a expresar PAX2 y PAX8, que a su vez van a promover que se exprese LIM1, esto en el mesodermo intermedio, y entonces es como se da lugar a los conductos néfricos primarios, ¿sale? Entonces se necesitan todas estas inducciones para llegar a los conductos que vemos aquí. Ok, entonces ya después que se formó el pronefros, ya les decía, empieza el estímulo del mesodermo intermedio, y se empiezan a formar los túbulos néfricos, ¿sale? Entonces la unidad de los túbulos mesonéfricos va a ser un glomérulo vascular, ajá, una cápsula que lo va a rodear. Vamos a ver que un glomérulo va a ser como un entrerramado de vasitos, que a su vez va a acompañarse de vasculatura, de arteriolas, porque de aquí va a derivar la sangre que va a pasar a los glomérulos para que se filtre, y ese glomérulo tiene que tener una cápsula. Y además se le van a empezar a formar unos túbulos alrededor del glomérulo, que es por donde van a salir la orina ya hacia pues la región más distal para que salga del embrión, ¿sale? Entonces también va a tener un túbulo mesonéfrico contorneado y pues capilares, ¿sale?
Ok, entonces vamos a ver que los túbulos mesonéfricos ya empiezan a tener esa función como fisiológica del filtrado sanguíneo y entonces los túbulos mesonéfricos se van a vaciar, es decir, todo lo que filtren lo van a llevar al conducto néfrico primario, ajá, es decir, a esta estructura que vemos aquí. Uh-huh. Okay. Entonces, ya después el conducto néfrico vamos a ver que va a pasar a ser un conducto que se va a denominar conducto de Wolff y esto va a ser muy importante para la formación y porque va a hacer a derivar una estructura importante en los genitales masculinos. Ajá. Ok. Entonces, ya que tenemos los túbulos mesonéfricos y los pronéfricos, tenemos ahora sí que también se siguen formando parte de los conductos néfricos primarios y más o menos son a 6 a 4 pares. Ajá. Y entonces, debajo del mesodermo intermedio, donde están ya los conductos néfricos primarios, es decir, en esta estructura de aquí, ajá, por aquí, digamos, por aquí empiezan a salir otros tubitos, ajá, que derivan también del mesodermo intermedio. Uh-huh. Y son más, al final van a ser más túbulos mesonéfricos y van a ser, bueno, aquí les puse la flecha de abajo porque van a ser más abajo de los conductos néfricos primarios y son alrededor de 34 a 40. Ajá. Se les denomina túbulos mesonéfricos posteriores porque al final van a quedar como por debajo del conducto néfrico primario. Uh-huh. Y para que se dé esta ramificación de estos túbulos mesonéfricos posteriores, se necesita la expresión de WNT. Si no hay expresión de WNT, no se dan esta migración de células para que se formen esos túbulos mesonéfricos posteriores y puede incluso que no se formen los riñones. Entonces nos va a dar lugar a una patología que se denomina agenesia renal. Y bueno, ya entonces vamos a ver que después, ajá, los túbulos van a empezar a sufrir una evaginación, es decir, los túbulos vemos que son rectos, ajá, y después van a pasar a sufrir una especie de invaginación donde se van a acumular células y van a formar esta como estructura en forma de Y que le vamos a denominar yema ureteral. Ajá. Y esa yema ureteral también puede recibir el nombre de divertículo metanéfrico, que ya entonces nos habla aquí de otra estructura, ¿sale? El metanefros. El metanefros va a ser nuestro riñón definitivo, ¿sale? Entonces, la yema ureteral es una evaginación del conducto mesonéfrico y empieza a expresarse cerca de la cloaca, ¿sale? Ok. Y luego vamos a ver que la formación del metanefros, que es nuestro riñón definitivo, inicia alrededor de la quinta semana, es decir, una semana después que empezó a formarse como tal el sistema urogenital, sale desde el primordio del pronefros. Uh-huh. Y entonces vamos a ver que, como ya les había contado, el mesonefro ya empieza a tener una función fisiológica, ya empieza a formar orina, que es el filtrador de la sangre, y la empieza a llevar por los túbulos mesonéfricos, donde los túbulos mesonéfricos empiezan a reabsorber iones y otras sustancias y los va a regresar por los capilares que están rodeando a los túbulos mesonéfricos, ¿sale? Es decir, los llevan por medio de vasos sanguíneos y los recogen por medio de vasos sanguíneos, ¿sale? Y pues al final la función de este mesonefros es filtrar y eliminar desechos, ¿sale? Y como el embrión necesita un entorno acuático, pues se necesita que se forme la orina, ¿sale? Vamos a ver que si no se forma esta orina, nos puede llevar a diferentes patologías, ¿sale? Pero eso lo veremos más adelante. Ok. Entonces, ya aquí vamos viendo que los conductos mesonéfricos y los túbulos mesonéfricos ya están aquí formados, ¿sale? Y que los conductos mesonéfricos van a persistir en el aparato reproductor de los varones, ¿sale? Ok. Y bueno, ya entonces la tercera estructura que tenemos aquí es el metanefros, como ya les había comentado, nuestro riñón definitivo empieza a formarse en la quinta semana y bueno, ya en la yema ureteral, que les decía, es esta vaginación que queda cerca de la cloaca, vamos a dibujar la cloaca por aquí.
empiezan a acumularse células del mesodermo intermedio, empiezan a migrar otra vez en la sala y se van a acomodar en una bolita más o menos aquí. Y entonces a esa bolita, esa estructura que se empieza a formar alrededor de la yema ureteral, le vamos a llamar blastema metanéfrico, ¿sale? El blastema. Blastema metanéfrico. Ok, y entonces esta yema ureteral empieza a crecer y vamos a ver que tiene que suceder una inducción por parte de la yema ureteral hacia el blastema metanéfrico, pero también el blastema metanéfrico le va a empezar a mandar señales a la yema ureteral para que empiece a crecer y se empiece a ramificar y empiece a formar todos los tubulitos que vimos al inicio que están presentes en una nefrona ya como tal madura. Entonces, aquí le voy a hacer un poco de zoom. Y vamos a ver que la yema ureteral tiene que ser inducida por la blastema y la blastema empieza a secretar una molécula que se llama GDNF, que esa molécula provoca que se empiece a expresar otra que se llama CRET más GRA1 y además también con ayuda de WT1 empiezan a que se forme la yema ureteral, ¿sale? Que se empieza a ramificar. Y en esta región vamos a ver que es más como posterior y en la región anterior, ¿por qué no se empieza a expresar la yema ureteral? ¿No? Vamos a ver que anteriormente se empieza a expresar más moléculas como STIP2 y ROBO2 junto con otra molécula que se llama SPRUTI y entonces ya vimos que GDNF actúa sobre la yema ureteral para que crezca, ¿sale? Entonces STIP2, ROBO2 y SPRUTI se empiezan a expresar y entonces disminuyen la sensibilidad, es decir, ya no dejan que las células capten esta molécula de GDNF y entonces por eso anteriormente ya no se empieza a formar la yema ureteral, pero sí de manera posterior, ¿sale? Y además también anteriormente se empieza a expresar BMP, que también impide el crecimiento de la yema ureteral de manera anterior. Ajá. Pero dentro de la yema, para que ésta crezca, si queremos impedir que se exprese BMP4, actúa otra molécula que se llama gremlin, ¿sale? Entonces gremlin inhibe a MP4 porque esta no deja crecer la yema y ya inhibido BMP4 ya empieza a crecer la yema ureteral, ¿sale? Y bueno, ya vamos a ver que el riñón metanéfrico, que nuevamente, como les repito, es nuestro riñón ya definitivo, va a dar lugar a todos esos túbulos porque la yema ureteral se empieza a alargar y se empieza a ramificar y entonces ya empieza a formar todos los túbulos, ¿sale? Ok. Okay. Bueno, y bueno, aquí básicamente es lo que pues ya les había comentado, que Gremlin, por ejemplo, aquí inhibe a BMP4 dentro de la yema ureteral, pero fuera de la yema ureteral se tiene que expresar BMP4, ¿sale? Para que se empiece a formar el blastema metanéfrico. Básicamente, eso es todo. Ok, y entonces vamos a ver que la yema ureteral y el blastema metanéfrico, como genéticamente son diferentes, es decir, necesitan diferentes moléculas y factores para que éstas se desarrollen, pues también van a dar lugar entonces a fenotípicamente a estructuras diferentes, ¿sale? Y entonces vamos a ver que la yema ureteral va a dar lugar a los conductos colectores, que eran los que les decía que formaban las pelvis, y el blastema metanéfrico da lugar a los túbulos renales, sale a todo este entramado de la nefrona. Ok, y entonces aquí vamos a ver que les decía, o sea, igualmente empiezan a expresar moléculas diferentes para que cada uno se vaya diferenciando, ajá. Y entonces la yema ureteral, que es esta estructura que es azul, empieza a expresar FGF2 y factor inhibidor de la leucemia junto BMP7, ajá. Y entonces esta empieza a estimular a la blastema metanéfrica y la blastema metanéfrica le manda la molécula que la yema necesita, ¿no? Que en este caso es GDNF,
DNF, y a su vez también empieza a expresar WNT4 y empiezan a formar ya los túbulos renales, ¿sale? Por medio de la blastema. Y también para que se siga dando la formación de los túbulos renales, estos empiezan a expresar WNT4 y PAX2, ¿sale? Ok, y entonces vamos a ver que para que los túbulos sean funcionales necesitan células de la yema lateral, necesitan las células del mesénquima, de la blastema y células endoteliales vasculares, ¿sale? Porque tienen que ir acompañadas de estas estructuras para que lleven y recojan la sangre, ¿sale? Y el ultrafiltrado que se está formando. Ok, y bueno, ya después que la blastema empieza a ser diferenciada con todas estas moléculas que ya vimos, empiezan a diferenciarse y a producir diferentes, igual moléculas que al final van a formar parte de las membranas basales donde se van a sostener todas estas células. Y bueno, que es importante que se exprese colágeno tipo 4, Sindecan 1, laminina y paransulfato, ¿sale? Todos estos son importantes porque van a ayudar a dar sostén y a que se unan todas esas células. Y bueno, ya entonces que se empieza a ramificar la yema lateral, ya se empiezan a formar y a diferenciar otras estructuras. Es decir, ya cuando se empieza a ramificar la yema lateral, aquí tenemos esta figura que es del esquema 16.5, la A, vamos a centrarnos en se empieza a ramificar la yema lateral, ¿sale? Esta es la ramificación y se empieza, el libro dice que se empieza a polarizar esta célula, ¿sale? Entonces en la parte más superior empieza a crecer una cúpula y además también a los lados la vesícula nefrogénica, ajá. Y bueno, ya que empieza a adquirir, denominan que una estructura como de coma en la figura B, ajá, como, pues me imagino que como al revés, o sea, la verdad yo no le vi mucha forma de coma, pero bueno, ya que se empieza a formar de esta manera, como que se empieza a doblar, va dando lugar a una luz, ¿sale? Una luz es como el espacio que hay dentro de un túbulo. Entonces, ya que se va formando esta luz, las células que están alrededor se empiezan a diferenciar en unas estructuras que se llaman podocitos, ajá, que también van a formar parte de esta cápsula que va a ir rodeando al glomérulo. Ajá. Y bueno, vamos a ver que necesitamos, les decía, las células endoteliales, es decir, las células que van a formar a los vasos sanguíneos, y estas van a migrar de una estructura sanguínea, donde un vaso sanguíneo que es gigante en el embrión y es como la estructura primitiva de la aorta, que es la aorta dorsal, ¿sale? Que es, básicamente está el embrión de esta manera. Y la aorta dorsal es una aorta que está más pegada como hacia posterior, como hacia la espalda del embrión, ¿sale? Entonces, desde esta estructura empieza a mandar células y empiezan a formarse los vasos, ¿sale? Y bueno, ya vamos a ver que ya con esto también empiezan a formar parte de la membrana basal, ¿sale? Y entonces, hagan de cuenta que conforme se empieza a doblar esta estructura, la ramificación de la yema lateral, empiezan a hacer aquí como una hendidura. Ajá. Entonces es ahí donde se van depositando las células que vienen de la aorta dorsal y van formando esos vasos sanguíneos, ¿sale? Que son los, bueno, aquí lo denominan como brotes vasculares, y aquí pues al final tienen que ir dando lugar a las diferentes arterias de toda la nefrona. Ok, y bueno, ya vamos a ver que igualmente como ahí les comentaba, ¿no? Que hay túbulos por los que tiene que también empezar a pasar la orina. Y bueno, había uno distal y uno proximal. El proximal es el que está más cerca del glomérulo y el distal es el que está más alejado, ¿no? Entonces, como también están en diferentes sitios y llegan a tener diferentes estructuras morfológicas y estructurales, también necesitan diferentes compuestos en transcripción y moléculas para que se diferencien, ¿sale? Entonces vamos a ver que para que se dé la formación del túbulo contorneado proximal, tiene que disminuir la expresión de PAX2, ¿sale? Y empieza la expresión o aumenta la expresión de WT1, LIM1 y otro compuesto que se llama delta noche. Y para que se dé el túbulo contorneado distal, aquí se da la expresión de WNT4 y E-cadenina. Y aquí, en este momento, conforme se va alargando más la yema lateral y se van dando esos dobleces, va a haber un momento
en el que esos túbulos se alarguen tanto que formen la horquilla que va a dar lugar a la asa de Henle. Ajá. Y entonces esa asa de Henle ya empieza a diferenciarse mucho más para lo que va a usarse en la nefrona y empieza a producir una proteína que se denomina glucoproteína de Tamm-Holzhauer. Y bueno, esta es muy característica de esta región y después, ya después conforme vayan avanzando en la universidad vamos a ver que esta puede usarse incluso para, no siempre, pero en algunas biopsias como marcador de daño o no renal, ¿sale? Y bueno, vamos a tener que para que se dé el riñón maduro se necesitan, así como vimos que se necesitan diferentes generaciones de ramas de los pulmones, igualmente va a pasar aquí en el riñón, que se ramifique y se ramifique y se ramifique la yema lateral hasta que dé alrededor de unas 15 generaciones para que ya se dé la formación del riñón maduro. Ok, y bueno, vamos a ver que necesita haber diferentes cambios en ese riñón, ¿sale? Primero vamos a ver que conforme se empiezan a diferenciar las nefronas, mientras se empiezan a ramificar y se llega hasta esas 15 generaciones, pues el riñón va aumentando de tamaño, ¿sale? Porque al final, pues todo el órgano que podemos ver de manera macroscópica, que están como en forma de frijolitos, se forma de pequeñas estructuras, de pequeñas nefronas, un montón que están así acomodados como en bultos, ¿sale? Entonces, si aumentan las nefronas, aumenta el tamaño del riñón. ¿Mm? Y entonces vamos a ver que el cúmulo de los conductos colectores van a empezar a salir, se van a empezar a agrupar y van a empezar a formar los cálices, y los cálices van a dar lugar a la pelvis renal, ajá, y después ya va a dar lugar la pelvis renal a los ureteros, de los ureteros a la vejiga, y de la vejiga hacia la uretra ya para que salga toda la orina, ajá. Y bueno, vamos a ver que recuerden que la yema y el blastema empezaron a formarse muy cerca de la cloaca, es decir, en una región muy caudal del embrión, más o menos, o más exactamente en la región pélvica. Entonces, nuestros riñones ya al momento del nacimiento, ya cuando somos más adultos, más niños, cuando crecemos, nuestros riñones no están a esa altura, están más hacia la región abdominal, o sea, de hecho son órganos retroperitoneales, porque pues el retroperitoneo, bueno, el peritoneo es esta membrana que cubre a todos los órganos abdominales y quedan hasta atrás de esa membrana, ¿sale? Entonces tienen que quedar a esa altura. Entonces vamos a ver que están alrededor de la cuarta vértebra lumbar y tienen que subir hasta alcanzar la primera o incluso la última vértebra torácica, que es la 12ª. Ajá, entonces sí tienen que subir bastante centímetros. Ajá, y entonces además están como muy en medio del embrión. Ajá, entonces nuestros riñones están muy laterales, entonces también tienen que, además de desplazarse hacia arriba, tienen que desplazarse hacia los lados. Ajá, se desplazan como en un triángulo invertido. Ajá, porque además tienen que encontrarse con las glándulas suprarrenales. Ajá, y además hagan en cuenta que crecen y las pelvis están viendo como hacia adelante, pero las pelvis normalmente tienen que encontrarse y ver hacia medial, ¿sale? Entonces sufren una rotación de 90 grados, ¿sale? Y entonces ahora sí, como se ve en la imagen que les puse aquí en este esquema, de estar, por ejemplo, en la figura A, en una región más pélvica, van a subir, entonces sí, a acercarse más a la aorta, a parte de la aorta abdominal, van a subir y en algún momento, ¡pum!, se van a girar, ¿sale? Lo que van a hacer es esto y van a hacer un giro de 90 grados. Ok. Y conforme van haciendo este movimiento, se van a degenerar los riñones mesonéfricos, que eran nuestras segundas estructuras temporales, pero van a preservar o se van a mantener los conductos mesonéfricos, sobre todo, bueno, también se van a preservar para que se dé el desarrollo genital de un producto masculino y femenino, pero en donde van a permanecer más hasta el nacimiento y después va a ser en los varones, ¿sale? Muy importante para que den lugar al conducto de Wolff. Se lo veremos mañana. Ok, bueno, ahora ya tenemos casi todo, pero nos falta la vejiga. Entonces vamos a hablar de la cloaca, que es esta estructura membranosa, donde les recuerdo, solo hay ectodermo y endodermo, y entonces esa membrana cloacal
tiene que ser dividida, ¿sale? Porque al ser dividida va a dar lugar a dar salida al, al sistema urinario y al sistema digestivo. Ajá. Entonces, va a haber un crecimiento de mesodermo que, por ejemplo, con esta flechita la estoy señalando. Ajá, este es el crecimiento del mesodermo para formar una estructura que se llama tabique urorectal. Ajá. Entonces, el tabique urorectal, que proviene del mesodermo, va a dividir a la membrana cloacal, o también se le denomina proctodeo. Y bueno, entonces el tabique urorectal va a dar lugar al recto y al seno urogenital, que el seno urogenital es una extensión de una estructura que se llama alantoides, ¿sale? Que es un tubito que también, al no haber un sistema urinario, el alantoides era el que fungía esta función de excretar los desechos del embrión. Ajá. Entonces, ese alantoides se empieza a alargar, a formar una estructura tubular muy estrecha, se empieza a alargar y a dilatar y nos va a dar lugar a la vejiga, ¿sale? Entonces, por eso se dice que la base dilatada del alantoides va a dar lugar a la vejiga urinaria. Uh-huh. Y básicamente es el seno urogenital. Ajá. Y después, bueno, ese tabique urorectal, básicamente lo que va a dar lugar es al perine, que es lo que nos divide el recto del sistema urinario, de los genitales. Ok, y bueno, ya después la membrana cloacal, ahora sí que se denomina proctodeo, se divide en dos en forma de ese tabique y va a quedar recubierto la salida del sistema digestivo por la membrana anal y la salida del sistema urinario por la membrana urogenital, ¿sale? Y bueno, además, bueno, les decía, el alantoides tiene una porción muy estrecha, un tubito muy estrecho, y entonces ese extremo distal que está adelgazado va a dar lugar a una estructura que se llama uraco, pero ese uraco básicamente lo que va a hacer es convertirse en un ligamento que se va a llamar ligamento umbilical mediano, y lo que va a hacer es servirle de sostén, como cuando Spider-Man avienta de sus manos las telarañas. Entonces hagan de cuenta que el uraco es eso, o sea, en eso se va a convertir y le va a dar soporte a la vejiga, a la región umbilical, ¿sale? Y básicamente, bueno, ya el uraco ya dilatado se tiene que empezar a alargar, tiene que empezar a crecer y necesita células mesenquimatosas, ajá, o sea, células que vienen del mesodermo. Y para que se forme la pared de la vejiga necesita pues donación de células del mesodermo del esbozo de la cola, ajá. Las células van a venir de aquí. Como creo que sí les había comentado en alguna clase que en algún momento nosotros tenemos como una colita, y entonces de ahí es donde van a migrar las células para que se empiece a crecer más la pared de la vejiga, ¿sale? Y entonces esa porción dilatada del alantoides, que al añadirse las células mesenquimatosas empieza a crecer, empieza a alargarse como un triangulito, pues en ese momento va a empezar a incorporar hacia ella los conductos mesonéfricos y parte de las yemas colaterales, ¿sale? Entonces, al empezar a crecer, tenemos aquí esta estructura en la que los conductos mesonéfricos y la yema lateral son muy pequeñas, pero entonces al crecer, y además recuerden que el riñón empieza a moverse por todos lados, es decir, empieza a subir hacia, hacia arriba en forma de un triángulo invertido y luego se va se va hacia lateral y aparte da una vuelta en 90 grados, pues en ese momento comentan que muy probablemente es lo que hace que como que se entretejan estas estructuras, ¿sale? Ok, entonces empiezan a crecer el conducto mesonéfrico y la yema lateral, y bueno, al final la yema lateral va a dar lugar a los ureteros, y pues los conductos mesonéfricos van a continuar pues ahí, ¿no? Les decía, o sea, realmente ahorita no nos metemos tanto en eso, pero aquí permanecen el conducto mesonéfrico, y pues ya, ¿no? Ya después mañana les voy a explicar a qué van a dar lugar, a qué estructuras van a dar lugar los conductos mesonéfricos, ¿sale? Y va a haber un momento en el que la vejiga se empiece, a la altura de los conductos mesonéfricos se empiece a estrechar, y bueno, ese estrechamiento va a dar lugar a la uretra, ¿sale? Va a ser como un triángulo muy pequeñito que se va a alargar, y entonces ya va a dar lugar a la uretra, ¿sale? Que es como esa formación igual, ese tubito por donde sale la orina. Y entonces, bueno, es muy importante comentarles que estas imágenes que estamos viendo aquí, básicamente nuestra uretra es como un embudo, como un globito en forma de embudo, ajá, que si lo vemos de frente, se ve así.
Pero esta imagen es de la vejiga viéndola detrás, ajá. Entonces detrás, vamos a dibujar esta es, digamos, una vista anterior. Y vamos a dibujar una vista posterior, ajá. Y entonces es aquí donde empiezan, esos circulitos van a ser la entrada de los ureteros, que se van a extender hacia acá. Ajá. Y a esto se le va a llamar trígono vesical. Si nosotros llegáramos a abrir este globito, que es la vejiga, y le hacemos un corte, digamos un corte coronal, si la abrimos, se van a ver estos puntitos que están aquí, sale que forman el trígono vesical, que es la entrada de los ureteros. Ok. Y bueno, vamos a ver que al final de todo este movimiento que empiezan a hacer, los ureteros van a quedar en localización lateral y cefálica, es decir, más hacia afuera y hacia arriba, y los conductos mesonéfricos van a quedar más hacia el medio y hacia abajo. Ajá. Y ya, bueno, esto ya donde se empieza a estrechar la vejiga va a dar lugar a la uretra, y ya ahora sí tenemos el trígono vesical, es decir, la llegada de los dos ureteros junto con ya la uretra ya van a formar ese trígono vesical, ¿sale? Y bueno, ya vamos ahora sí con las patologías. Vamos a hablar primero de agenesia renal, es decir, cuando no se forma un riñón o los dos riñones, y puede ser, se le denomina que es ausencia bilateral o ausencia unilateral o bilateral, es decir, de uno o de los dos riñones, ¿sale? La unilateral se da en el 1% de los adultos, y la bilateral entre 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos, ¿sale? ¿Y por qué se da esta ausencia del tejido renal? Pues se dice que puede haber una ausencia, ausencia de interacción entre la yema lateral y entre el blastema metanéfrico. Ya vimos que los dos tienen que intercambiarse diferentes factores y diferentes moléculas para que se den la diferente formación de las diferentes estructuras del riñón, ¿sale? Y también que puede ser una mutación en el GNDF, porque pues igual ya vimos, si el blastema metanéfrico le manda GNDF a la yema le responde y empieza a generar otras moléculas que son muy importantes para que cada uno de los dos se diferencie. Entonces, en el caso que tengamos agenesia renal unilateral, que tengamos un solo riñón, pues ese riñón único va a empezar a hipertrofiarse. ¿Qué es la hipertrofia? Es aumento de tamaño. Ajá, va a aumentar de tamaño hasta que logre compensar el que no haya el otro riñón. Ajá, y hasta ahí pues puede que no haya tanto problema. Ajá. El problema realmente es cuando de verdad, o sea, el producto, el bebé no tiene ni un solo riñón. Ajá, entonces es aquí el verdadero problema. Porque entonces, si no tiene los dos riñones, pues desgraciadamente a los pocos días de nacido va a morir. Porque no, pues por diferentes cuestiones, ajá. Al no haber riñones, no hay diuresis, es decir, no hay formación de orina. Al no haber formación de orina, recordemos que esa orina ayuda también a que se empiece a formar el líquido amniótico, y que pues si no hay líquido amniótico no hay un ambiente adecuado para que se dé la formación de este producto, ¿sale? Porque necesitas el medio acuático. Entonces hay reducción del volumen del líquido amniótico, o se le puede llamar oligohidropnios. Oligo es poco, hidropnios habla de agua del apnios. Ajá. Entonces, a eso se le denomina oligohidropnios. Ok. Y vamos a ver que el que no haya riñones y que no haya orina nos va a dar lugar a patologías. En este caso, nos va a dar lugar a la secuencia Potter. Ajá. Primero vamos a denominar qué es una secuencia. Una secuencia va a ser un conjunto de malformaciones secundarias a una que se dé lugar en el desarrollo del embrión o del feto, ¿sale? En este caso, la principal perturbación del desarrollo fue la agenesia renal bilateral. Ajá, se puede dar por agenesia renal bilateral o por obstrucción urinaria. Ajá, y entonces va a tener efectos mecánicos porque no va a haber un amortiguamiento del líquido que necesita el producto y puede dañarse. Ajá, entonces al haber oligohidropnia no hay buena amortiguación porque hay falta de líquido amniótico. Ajá, y la causa de mortalidad más común en estos recién nacidos es la insuficiencia respiratoria, ajá, porque va a haber hipoplasia pulmonar. Recuerden que cuando les vimos la formación de los pulmones, para que se diera esa división dicotómica que decía en cada una de las etapas de los pulmones,
tiene que haber también estímulo de líquido, ¿sale? Para que empiece a estirar las células y se empiecen a ramificar. Entonces, si no hay líquido amniótico, no se van a poder ramificar los pulmones, ajá, entonces no crecen bien y esto da lugar a la hipoplasia pulmonar, ¿vale? Entonces hay agenesia renal bilateral, hay oligohidrapnios, esto da lugar a hipoplasia pulmonar y además pues ese bebé sufre diferentes efectos mecánicos como que se empieza a exponer a un ambiente más hostil porque no está flotando adecuadamente y entonces, bueno, aquí tenemos una foto de este bebé y vamos a ir describiendo cada una de sus dismorfias faciales, ¿sale? Entonces tiene una barbilla retraída o retrognadia, es decir, su barbilla se le ve como hacia atrás. Ajá. Tiene una nariz aplanada que se le puede ver si trazamos una línea aquí. Tiene dedos afilados que podemos ver en la fotografía de abajo que pues, se ven como en cono. Ajá. Tiene amplio espacio interpupilar, es decir, aquí no se ve porque está de perfil, pero entre esta, como la punta del ojo, podríamos decirle, y el otro hay bastante separación. Ajá. Y además se dice que la formación de las orejas, la implantación de estas orejas está baja. Ajá. Normalmente la implantación de las orejas tendría que coincidir con el extremo del ojo. Ajá. Pero aquí no, o sea, aquí queda muy abajo. Ajá. Ok, y aparte además se puede luxar la cadera de este bebé. Uh-huh. Ok, y esa es la secuencia Potter. Ajá, y es por eso que puede morir ese bebé, porque al final pues no puede respirar y pues ya le atrae muchos problemas, ¿no? Ok, y bueno, ya después tenemos que también puede haber duplicaciones renales, es decir, puede ser incluso, por ejemplo, que un riñón tenga dos pelvis renales o que incluso haya riñones supernumerarios, es decir, haya un riñón completo extra, ¿sale? Normalmente estas suelen ser asintomáticas, es decir, normalmente no hay síntomas, no hay que evidencien que hay un riñón extra, ajá, pero lo que sí puede dar lugar a que se dé normalmente más infecciones renales en estos pacientes. Ajá. ¿A qué se debe esto? A que normalmente hay una separación amplia de las yemas ureterales por expresión ectópica, es decir, de algún otro lugar, no se sabe de dónde, empieza a haber expresión de GNDF, ajá, y lo que promueve que se empiece a desarrollar más yemas ureterales de manera excesiva y entonces esto nos puede provocar que dé lugar a otras estructuras, ¿vale? Y también tenemos otra patología que se denomina riñón en herradura por la forma que tienen estos riñones. Ajá. Esto se da en entre cada 400 individuos. Uh-huh. Y lo que pasa aquí es que los riñones, bueno, están los riñones en forma de en forma de frijolito. Ajá. Y entonces al tener esa forma de frijolito, la pelvis, la porción más cefálica, digamos, o más superior, es su polo superior. Ajá. Y el de abajo pues es el polo inferior. Entonces estos dos riñones en algún momento para que se forme un riñón en herradura es porque los dos riñones están pegados del polo inferior, o sea, de la parte de abajo estos riñones se pegaron. Uh-huh. Ok, y entonces lo que va a pasar es que se pegan porque están bloqueados por, no les permite bien esa migración de estructura vascular, en este caso una arteria que se llama arteria mesentérica inferior, y entonces uno hace que se peguen, los bloquea y los deja en la cavidad pélvica, ajá, o sea, los deja muy abajo. ¿Qué nos puede evidenciar que algún paciente, o podemos llegar a sospechar que un paciente tenga un riñón en herradura? Uno, bueno, la mayoría de veces puede ser asintomática, pero también puede provocarles infecciones y estas infecciones a su vez dolor u obstrucción ureterial, ¿sale? Entonces, estos son uno de los problemas que pueden llegar a tener estos pacientes por esta fusión de sus riñones. Uh-huh. Y ya, pues básicamente sería todo de desarrollo del sistema urinario. Y bueno, ya esta foto ya no se la expliqué. Esta es una radiografía. Y pues bueno, aquí la vemos porque aquí se usa un contraste para que ese contraste al salir del sistema urinario evidenciara la pelvis del riñón, ¿sale? Los sistemas colectores y los uréteros, ¿sale? Entonces estamos viendo, esta es una radiografía, el paciente está de espaldas, lo podemos ver por los procesos de las vértebras, ajá, que están aquí como
en esta línea. Y ok, entonces lo estamos viendo detrás y de este lado solo hay un riñón. Ajá. Y de este lado no hay nada. Ajá, entonces aquí no hay un riñón y podemos decir que este paciente tiene una agenesia renal unilateral, ¿sale? Y bueno, ahora sí sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Yo tengo una. Ajá, Eh, Dijiste que primero se conectaban a la aorta dorsal, ¿no? Y de ahí va a evolucionar para crear a la arteria renal y ya de ahí conectarse con el riñón o con... ajá, o sea, las células que se necesitan para formar la vasculatura vienen de la arteria dorsal. Ajá, a su vez, la arteria dorsal va a formar diferentes, bueno, las células que vienen de esa arteria dorsal dentro del riñón empiezan a formar diferentes vasitos. Y bueno, o sea, es que al final, como que la yema lateral empieza a formar diferentes bolitas, ¿sale? Mira, por ejemplo, aquí en este riñón podemos ver que por la formación de los riñones son como diferentes bolitas que provienen de las yemas ureterales, ¿sale? Entonces, los vasos sanguíneos que vienen de esas yemas ureterales se empiezan a fusionar y van a dar lugar ahora sí luego de hacer varios vasitos, van a dar lugar a solo uno, en este caso a la arteria renal. Ah, ok, ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok. Y bueno, en el caso de la duplicación renal, ¿se extirpa o se quedan con el riñón que tienen de más? Pues es que, como les decía, normalmente son asintomáticas, o sea, es muy raro que un paciente llegue a presentarlo, aún así, o sea, pues clínicamente no es lo primero que sospechas porque es muy raro, ajá, entonces, a menos que ya de muchos, muchos problemas que el paciente llegue a tener secundariamente infecciones o algún tipo de obstrucción, entonces ahí habría que dar un manejo diferente, pero si no, normalmente es hasta en autopsias que se dan cuenta que los pacientes tienen más de un riñón, o en este caso el riñón en herradura. De acuerdo, gracias. ¿No de qué? ¿Y ese riñón sí es funcional? Sí, 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 sí. O sea, bueno, también, o sea, es lo que les digo, depende mucho de que hasta qué momento o hasta dónde se dé la duplicación, porque puede ser que un riñón tenga dos pelvis renales, por ejemplo, pero hay otros en los que sí se forma un riñón entero. Ujú. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? Arit, Paloma, ¿no tiene ninguna duda? Con toda confianza, la que sea. Creo que no. Bueno, entonces, segura que no tiene ninguna duda ok, Paloma, con el examen. ¿Qué tal les pareció la pregunta del caso clínico de la paciente? Ahí sí lo supieron resolver. Alguien que hace la mano y que diga, sabes que yo no pude, explícame, no, no hay ningún problema. Sí, sí, el examen está abierto. Los exámenes se van a quedar abiertos, ¿sale? Y ya que mañana terminamos de ver sistema genital, les tengo que dejar una tarea porque necesitamos evidencia en PROMED para que se vea que, pues, que estamos dando los cursos, que ustedes tienen participación activa, ¿sale? Y bueno, ya más al rato, es que Isa me comentó que se les van a dar constancias, pero sí necesitamos que tengan el 80% de asistencia, ¿sale? Yo, aunque ya no se las paso como de voz, yo noto quiénes están aquí en la pantalla y así les paso asistencia, ¿sale? Entonces, pues para que, o sea, varios, yo sé que a veces tienen algún problema o así, pues no hay ningún inconveniente, ¿sale? Pero sí, y pues eso, ¿no? Lo de la tarea les voy diciendo que mañana les voy a dejar. Básicamente va a ser un cuadro o algún esquema en el que desarrollen de qué se deriva, por ejemplo, de la yema lateral, de la lastema metanéfrica y todo eso, ¿sale? Por si quieren irlo checando. ¿Y alguna duda? Sí, Ok, bueno, entonces sería todo por hoy, chicas. Nos vemos mañana. Que descansen. gracias. Nos vemos mañana. Bye.